Vamos a empezar esta séptima sesión del taller de cine ecuatoriano, revisando un poco en qué parte de este taller estamos para seguir avanzando. Les quiero compartir el proyecto para que veamos más o menos todo lo que hemos avanzado. Ya hemos pasado todo esto: Augusto San Miguel, fiestas centenarias, Los Invencibles Shoah, el noticiero Caña, de Guayaquil a Quito, el terror de la frontera, Rob Blomberg. Ahora estaríamos más o menos en la sesión 12, los registros familiares como documentos históricos. La película de Alberto Brecht, registro fílmico sobre su familia, pero que nos muestra el Ecuador de los años 30. Esto vamos a verlo hoy, y algunos otros archivos que no necesariamente se encuentran en el registro de Vilma Granda, porque hay que acordarse que el registro de Vilma Granda fue hecho en el año 86 más o menos, y a pesar de que ella le ha hecho algunas actualizaciones, hay muchas producciones que no se encuentran, que no están, ¿no? Y que es importante rescatarles. Es más, uno de los propósitos de este taller es que justamente ustedes puedan descubrir qué personajes, qué material de archivo audiovisual, tanto en cine como fotográfico, es necesario rescatarlo. Yo he revisado algunos textos de la historia del cine ecuatoriano, y lamentablemente esta historia del cine ecuatoriano es lleno de lugares comunes. ¿En qué sentido? Que más o menos todos se basan en el libro de Vilma Granda y dan uno que otro comentario, pero una investigación o una profundización seria no lo ha habido hasta aquí. Otro problema al revisar, ya les digo, todos estos documentos sobre la historia del cine ecuatoriano, es que está lleno de lugares comunes. ¿Qué quiero manifestarles con esto? Que todo el mundo habla solo de los mismos realizadores, hablan solo de las mismas películas, pero nadie ha querido profundizar más allá de. Y hay muchos realizadores, muchos cineastas que no están ni siquiera catalogados. Por eso, este taller yo empecé enseñándoles la película esta de Fernando Mieles Descartes, sobre este cineasta o este personaje que intentó hacer cine en los años 70, 80, Gustavo Valle, en la ciudad de Guayaquil, que ganó inclusive premios y que es un ilustre desconocido, ¿no? Que si no hubiera sido por este rescate que hizo Fernando Mieles, nadie lo conocería. Y así está plagada la historia, yo creo que no solo del cine ecuatoriano, sino de muchas manifestaciones artísticas, culturales, ¿no? Que un poco, si no era parte o si no es parte del jet set, ya es un ilustre desconocido. Y yo creo que es importante ir rompiendo este estigma o esta tara mental de solo considerar a las personas que son públicas o conocidas como que son personas importantes. Yo creo que hay un sinnúmero de trabajadores del cine y del audiovisual que son importantes, que son fundamentales y que no se les ha dado su merecido reconocimiento. Por eso, un poco este taller es que trata de cubrir ese vacío y trata de motivar en ustedes de que puedan lograr
profundizar, mm, raspar más allá de lo visible, de lo tangible, ¿no? ¿Qué hay detrás de nuestro cine ecuatoriano? Como les repito, muchas de las investigaciones o muchos de los libros que se han escrito sobre cine ecuatoriano están llenos de lugares comunes, los mismos directores, las mismas películas, y hay un sinnúmero de realizadores que no están en ninguna catalogación de estas que se han hecho. Solo les doy dos ejemplos de trabajos que yo he realizado tratando de rescatar esta memoria. El uno es Santiago Carcelén Cornejo, un cineasta que por el hecho de haber trabajado sus propuestas o sus películas en video, no es tomado en cuenta en ninguna de estas clasificaciones o realizadores de cine ecuatoriano. Otro nombre es Alfredo Breil, ¿no? Que ha hecho importantes documentales, pero que igual no está en muchos catálogos. Y así les podría dar varios nombres, ¿no? Hernán Cuéllar, Pablo Palacio, ¿no? Y toda una serie, y no se diga de realizadoras, de mujeres, ¿no? De muchas productoras que por estar detrás del realizador, del director, que siempre es el que más sale o resalta en muchos trabajos, son personas olvidadas y que no se toman en cuenta. Recién hace una semana o un par de semanas falleció Norma Corral, un personaje muy singular en la cinematografía de nuestro país, pero como les digo, como no era realizadora, como no era actriz, como no estaba delante de cámaras, nadie la conoce y no se rescata su memoria. Entonces creo que es importante que empecemos a valorar mucho más a tanto personajes como realizaciones que se han hecho en nuestro país y que hace falta valorar. Y no se diga en provincias. En provincias es mucho más grave. O sea, por lo menos Quito, Guayaquil, Cuenca, se conoce más o menos de los realizadores, las producciones. Pero muchas producciones del interior, muchas producciones o muchos trabajos de gente valiosa no son tomados en cuenta. A propósito de alguien me preguntaba, por ejemplo, subir a la nube o subir al YouTube los trabajos. Recientemente hay hay un reclamo internacional de que con esto de la guerra entre Estados Unidos e Irán, muchas publicaciones de periodistas árabes que subieron al YouTube, YouTube lo censuró, eliminó esas grabaciones, esas filmaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque justamente uno no tiene que confiarse mucho en estas redes o en estas nubes, porque siempre son manejadas por otra gente y que tienen otros intereses. Entonces creo que es importante buscar otras formas de conservar nuestros archivos. Sí, Evelyn, le escuchamos. ¿Quiere preguntarnos algo? ¿Decirnos algo? Sí, buenas tardes. Justo haciendo recuento de que, bueno, todas las redes son, digamos que sí son corrompibles, de esta manera hablándolo así, porque por ejemplo en este tiempo de paro, uno de los medios de comunicación que era Radio Ilumán generaba todo el contenido que sucedía al instante en este tiempo. Llegó a pasar que primero se le dio de baja la página, ¿no? Se perdieron la página, luego hubo un comunicado, pues desde los medios de comunicación que también se les puso una prohibición para que no puedan hacer ya transmisiones. Entonces, todo este tipo de información, primero le hackearon la página de Facebook que tenía más de, creo que eran más de 100.000 seguidores. Entonces, todo puede ser manipulado, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho en cuenta que eh, hablemos como un registro histórico, ¿no? También ahora ya las redes se han vuelto eso, ¿no?
el medio digital, al ser un registro del movimiento indígena, se convirtió en una piedra en el zapato para el poder. Y esto hizo que pues se eliminaran páginas y no podemos echar la culpa a nadie porque no sabemos cómo fueron las cosas en este aspecto, pero sí hacer diferentes suposiciones desde un punto de lógica, ¿no? Entonces eso era lo que comentaba. Gracias, Evelyn. Justamente por eso hay que saber cómo conservar estos archivos. Lo que les decía, ustedes, por ejemplo, pueden grabar alguna cosa con su celular y creer que si ya lo suben a la nube o lo pasan a YouTube o lo transmiten en Facebook, ya está. No, no es así. Justamente porque el YouTube, el Facebook puede censurar su trabajo o dentro de algunos años hacer estas compras de estos sitios y el nuevo dueño cambiar las políticas, es decir, no me interesa todo lo anterior y eliminarlo. Entonces, por eso es importante y reflexionar también cómo vamos a conservar nuestros archivos, cuáles son los mejores formatos para guardar y no solo guardar, sino transmitir. Porque un archivo, si no se lo difunde, un archivo, si no se lo comparte, no tiene ningún sentido guardar. Entonces es importante reflexionar sobre esto. Posiblemente más adelante haga un nuevo taller específicamente sobre esto, sobre cómo conservar los archivos y cómo difundir los archivos, un poco las redes alternas que se deberían manejar. Bien, continuando con nuestra clase, les decía que hoy vamos a ver estos trabajos, son cortos de Alberto Breil. Les decía, Alberto Breil era un francés que vino al Ecuador, que comercializaba con el Ecuador, se quedó acá, un poco la historia de la historia de, ¿cómo se llama?, de Blomberg, ¿no? La misma historia de Blomberg se quedó acá, formó su familia, pero Alberto Breil no era un cineasta, era un comerciante. Pero fue importante esos documentos que él grabó, aunque sean familiares, ¿no? Porque eso nos permite en estos momentos visualizar esos trabajos. Y esos trabajos son algo que en la actualidad cobran vigencia porque fueron filmados en los años 30. Entonces, quiero enseñarles estos trabajos y después seguimos comentando. Por si acaso, estos trabajos no tienen sonido.
Bien, hasta aquí este trabajo, ¿no? De, como les decía, de Alberto Breil, ¿no? Son cortitos que de pronto estaba ahí su familia, nosotros no conocemos, pero ¿cuál es la importancia de un registro familiar? No, que vemos ahí, por ejemplo, una procesión, vemos ahí un desfile militar, nos podemos dar cuenta cómo estaba vestida la gente, no, sus comportamientos, ciertos monumentos históricos o ciertas plazas. Entonces, de ahí la importancia de guardar estos registros, que de pronto uno dice, no, son registros familiares, que a quién le va a interesar. Pero esos registros familiares, después, como en este caso de muchos años, casi un siglo, cobran un valor incalculable, ¿no? Porque nos permiten ver cómo era nuestra sociedad hace más de 90 años y de ahí su riqueza. No sé si alguien quiera comentar algo de esta primera parte que vimos, algo que le haya llamado la atención, algún comentario, alguna cosa que le pareció singular. No, bueno, continuamos. Sí, por favor, le escuchamos, María. Sí, solo quería comentar que justo el día de hoy, por casualidad, estaba viendo un documental que se llama Elena y que, bueno, está en Netflix y es sobre, bueno, una chica en este caso que hace un documental como en homenaje a su hermana y justamente ahí utilizan todo lo que es material de archivo, pero familiar, ¿no? De cuando sus padres las grababan cuando eran niñas, ¿no? También ciertas grabaciones de la propia mamá, ¿no? Entonces, yo creo que a veces sí hay cosas familiares, ¿no? Que no se graban con la intención de ser difundidas, pero que luego pueden pasar a formar parte de un producto artístico. Sí, efectivamente, gracias, María, por su comentario. No sé si han visto la película esta de Alfaro Vive Carajo, del sueño al caos, de, ¿cómo es que se llama la realizadora? Ahí se me fue el nombre. Bueno, ella, por ejemplo, en esta película utiliza eh, archivos familiares porque su familia era muy cercana a la familia Costa. Y en esa época de Alfaro Vive, le mataron a uno de los hijos de esta familia Costa, ¿no? Y ella saca justamente estos documentos. Hay otra película, El Grill de César, no sé si han visto, es un documental también, en donde utiliza muchas tomas y cosas familiares para contarnos la historia de su padre. Entonces, si uno estos recuerdos, estas cosas familiares, le da un cierto sentido, no son muy útiles. Ah, y ojo también con otra cosa que hoy de mañana estamos comentando en la Cinemateca con Fernando Mieles y que realmente es una preocupación, es que las nuevas generaciones con, con todo esto de la inteligencia artificial, que ustedes saben que, por ejemplo, uno ahora coge una foto y le puede animar, ¿no? Y hacer maravillas con esa foto, con una cosa que en nuestra época era inanimada, pero ahora con la inteligencia artificial podemos darle vida, transformarlo, ¿no? La pregunta es, ¿hasta qué punto esa realidad que fue capturado en ese momento es una realidad real y hasta qué punto esa realidad modificada es otra realidad real, ¿no? Hay ahí un problema filosófico, ético, que, que sí es bueno comenzar a pensarlo, ¿no? Porque justamente lo que decíamos, no solo con la censura, sino a través ahora de estos mecanismos, se puede distorsionar fácilmente la realidad. Pueden inclusive en la actualidad poner a una persona en una reunión que no estuvo,
hackearle la voz, ponerle la voz. Entonces, ¿hasta qué punto las verdades que nos tratan de vender o las verdades que conocemos en un futuro van a ser reales? Bien, no sé si haya, Patricio, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Eh, sí, mire, yo tengo una opinión con respecto a lo que usted mencionó ahora de la inteligencia artificial, que a la final es otro factor más que se suma a la percepción de la realidad. Eh, Sabiendo de que la realidad tal vez como las perciban diferentes, cada persona la percibe de forma diferente. Los recuerdos mismos pueden cambiar lo que realmente sucedió. Incluso las imágenes y los videos pueden tener un contexto diferente y dar otro significado. Incluso con los trabajos que ya hicimos, nos dimos cuenta, ¿no? Cuando hicimos el trabajo vimos la película primero sin sonido y después con el audio, entonces también cambia eso. Ahora la inteligencia artificial y es otro factor más que se suma a lo que ya ha existido. Las personas pueden cambiar, se pueden interpretar imágenes o fotos de forma diferente y cambiar lo que realmente pasó. Es lo que quisiera aportar. Gracias. Gracias, Patricio, pero justamente ahí está un poco, eh, no sé, mi criterio siempre ha sido que la tecnología, la técnica no es malo. O sea, uno no puede oponerse a los avances científicos, a los avances tecnológicos, al contrario. O sea, yo creo que nos ayudan mucho en nuestra vida diaria. El asunto es cómo utilizamos esos recursos, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años había una película, no recuerdo si era húngara o búlgara, que se llamaba Ilusión. Y en esta película hay un pintor que pinta un cuadro sobre una represión en la calle y una mujer que está ensangrentada y como gritando, ¿no? Ese es el cuadro. Y esta película estaba ambientada en la Segunda Guerra Mundial y el ejército alemán de ocupación coge este cuadro para decir la violencia comunista, ¿no? Y entonces aquí el dilema era que el pintor no pintó eso ni contra los alemanes ni contra los comunistas, ¿no? Él simplemente pintó algo que le impresionó, que era ese momento de violencia y lo que le vio a esa mujer ensangrentada, ¿no? Y fíjense cómo justamente algo que alguien lo hizo sin ninguna mala intención puede ser manipulado, ¿no? Y a eso nos enfrentamos justamente, ¿no? Y otra cosa que muchas veces pienso que la gente que dice, no, yo soy imparcial, no estoy ni con uno ni con otro, es la gente que más fácilmente es manipulable y muchas veces manipulan más sus opiniones. Bien, ¿alguien más quisiera comentar, decirnos algo antes de pasar a enseñarles el siguiente fragmento de este trabajo de Alberto Breil? No, entonces continuemos, por favor. Como les decía, todas estas imágenes son sin sonido. Por ejemplo, esto es, tengo entendido, donde en Guayaquil actualmente es el Yacht Club de Guayaquil, ¿no? Estas son imágenes de 1930 de cómo era en ese momento un embarcadero, no era lo que se conoce actualmente como el Yacht Club, pero fíjense en lo que ya la gente navegaba ahí, llegaba ahí al puerto, ¿no?
Entonces es interesante. Y como les digo, estas imágenes no tienen, son familia de Bray que él filmó, pero al tener estas imágenes después de casi 90 años, cobran un valor importantísimo, porque a pesar de que esté filmando sus familiares, nos da una referencia histórica de la época, de los lugares. Entonces, este documento es valiosísimo, a pesar de que sea un documento familiar. Como podemos apreciar, Alberto Braille no era un cineasta. Hay casi unos movimientos de cámara que un profesional no lo haría, unos barridos ahí que no se alcanza a distinguir mucho. Pero como repito, la importancia de esto es que ya se convierte en un documento histórico. Vimos ahí el Yatlú, la Avenida 9 de Octubre, ¿no? Y otros sitios que logramos identificar de Guayaquil. Pero qué importante conservar este documento, ¿no? Su valor histórico. ¿Por qué les he querido pasar esto? Porque muchas veces uno no valora los registros familiares o muchas veces en la actualidad, de pronto alguna filmación en VHS que tienen de algún acontecimiento, de algo de la familia, pero que se convierte en un documento valioso con los años, ¿no? Entonces, aprendamos a valorar también nuestros archivos personales, porque no solo es un documento
que va a ser bueno para la familia recordar a sus antepasados. Estoy pensando en las futuras generaciones, sino que justamente puede convertirse en un documento histórico importante. No sé si alguien quiera comentarnos o compartir alguna experiencia con respecto a esto. ¿Alguien que quisiera comentar alguna cosa de esta situación que acabamos de ver? Nadie, nadie quiere. Vamos con Byron, por favor. Lo, es- lo escuchamos, Byron, que no te ha prendido su micrófono. Perdón, perdón. No, ya lo aprendí. Profe, compañeros, buenas tardes. Por contar una anécdota, profe, es que hace unos 4 años yo empecé a grabar unos eventos de un luchador acá en Tulcán, ¿no? Él ya es viejito y él fue luchador desde los años 70. Entonces yo le grababa los archivos y los tenía guardados, ni siquiera le mostraba a él de todos los eventos que organizaba últimamente, o sea, con jóvenes nuevos que él enseña de Quito, Guayaquil y de acá. Y entonces ahí es cuando 3 años después decidí hacerle la entrevista. Y de ahí surgió pues la idea de armar un documental. Y el documental entonces recién lo terminé de hacer, pero en sí lo empecé a hacer desde hace 3 años porque yo tenía las imágenes, pero no sabía qué hacer con las imágenes. O sea, me daba miedo que se pierdan y yo ahí tenía muchas cosas, ¿no? Entonces eso, ¿no? El valor de lo que se da a veces cuando se graba, pero también uno no cuida las grabaciones, se pueden perder y se pierden grandes historias. Y cuando uno tiene todas esas historias, sí es bueno organizarlas, como en ese caso que le digo que hice el documental. Busqué más gente, más testimonios y ahí lo conecté y de esa manera preservé esa historia. Él me dijo que estaba eternamente agradecido porque nunca le habían hecho un documental de esa manera. Y bueno, eso quedó para la historia también. Ahí recién lo terminé de hacer eso, profe. Ujú, eso nomás quería contar. Muchas gracias. Gracias, Byron. Qué importante eso de que uno muchas veces cuando graba, cuando tiene un testimonio y poderle dar justamente eso, un final, ¿no? Porque muchas veces los archivos, si no los podemos eso preservar, ¿no? Se nos van muchas veces a dañar o perder. Vamos con Francisco, por favor. Hola, profe, compañeros, buenas noches. Respecto a lo que usted decía hace un momento de no saber a futuro qué es verdadero y qué es falso, yo el otro día estuve leyendo un libro en donde caí en cuenta de algo. Por ejemplo, hay personajes que son relevantes, digamos, en países, digamos, yo leía el caso de un poeta alemán que él mismo, por ejemplo, hablamos del siglo XIX ahora, por ejemplo, él mismo se encargaba de escribir sus memorias. Entonces, más allá de que sea un gran poeta o un personaje súper importante, él ya editaba su propia historia. Y nosotros, la historia que conocemos ahora, mucho de eso está basado en lo que él dijo de sí mismo. Entonces, con esto quiero decir que tampoco ahora es que nosotros conocemos del todo, eh, o sea, no estamos totalmente seguros de que lo que hoy conocemos tampoco fue tal como nos enseñan hoy. Entonces, con esto digo que no era tampoco necesaria la inteligencia artificial para ya manipular un poco lo que nosotros conocemos actualmente. Lógicamente hablando de personajes importantes. Ahora
la historia de cada uno está en las redes sociales, pero es un ejemplo de que ya se, ya se movían las cosas como para dejarle a alguien con una, o sea, que quede bien parado, como se dice, ¿no? Que quede ante la historia alguien como bien, bien ante todos. Eso nada más, profe. Gracias, Francisco. Sí, efectivamente, como alguien lo mencionó, sí, por ejemplo, la historia siempre es el punto de vista de alguien y generalmente la historia la escribieron los vencedores. Si ustedes se ponen un poco a ver la Ilíada, la Odisea, ¿quién lo escribió? ¿No? Eh, el único libro que nosotros tenemos sobre la conquista es la del padre Juan de Velasco, ¿no? La historia del reino de Quito, ¿no? Siempre los vencedores escribieron la historia. Y algo que nos podemos dar cuenta ahora que estamos viendo, por ejemplo, esto del audiovisual, es que las cosas que han perdurado, al menos aquí en el Ecuador, han sido trabajos audiovisuales vinculados al gobierno, vinculados al poder, ¿no? Lo que les decía, Fiestas Centenarias fue financiado por el presidente Tamayo, ¿no? Y el presidente Tamayo es el responsable también de la matanza del 15 de noviembre, de los obreros o de los artesanos en esa época en Guayaquil. Y que yo sepa, del 15 de noviembre de esa matanza no hay fotos, no hay videos. Y el único, a pesar que ya se filmaba, en esa época ya había cámaras, ya había, ¿no? Y el único testimonio que nos queda es la novela de Joaquín Gallegos Lara, Las cruces sobre el agua, ¿no? Entonces, fíjense en ustedes eso, cómo la historia siempre van a contar o contaron los vencedores, pero también dentro de esa historia, como muchos investigadores actuales nos han demostrado, se puede hurgar cosas que no lo mencionaban o lo mencionan soterradamente y nos podemos dar cuenta, ¿no? Una de esas cosas es, por ejemplo, la resistencia de Rumiñahui a la entrada de los españoles, y no solo Rumiñahui, muchos dirigentes indígenas que opusieron resistencia a esa invasión. Pero también algo que sale a la luz en, en el libro del padre Juan de Velasco es que hubieron muchos felipillos también, muchos indígenas que se vendieron a los españoles, ¿no? Por muchas razones, porque acuérdense en que los incas, una de las formas que tenían de dominio era la cuestión de los mitimaes, que era esto, que los sacaban a pueblos enteros de una región y los llevaban a otra. Nosotros en el Ecuador hay poblaciones, como por ejemplo los Salasacas, que se supone que era una población boliviana y que les trajeron acá, ¿no? En la época de los incas, y por eso ellos un poco tienen esto de luto, de tener el poncho negro, ¿no? Entonces, son formas que siempre las confrontaciones, las guerras, traen gente que está a favor y gente que está en contra, ¿no? Bien, me estoy desviando un poco el tema. ¿Quién quiere comentar algo más de esto que hemos visto de Alberto Breil? No. Entonces pasemos a ver el siguiente trabajo. Son tres cortos que les he traído de esto de Alberto Breil para que podamos visualizarlos. Igual como les decía, todos estos cortos no tienen audio.
Bien, ese trabajo les quería compartir. Son cortos, ¿no? Un poco, ellos filmaban con rollos que duraban un minuto más o menos, ¿no? Tuvimos alrededor de 20 de estos fragmentos, hay como unos 20 minutos de todo esto de Alberto Breil, pero que se convierte, como les repito, un documento histórico importante. Bien, hasta aquí alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario sobre estos trabajos. ¿No? ¿Nadie quiere comentar algo de estos trabajos? Profesor, no sé si usted dijo dónde están disponibles estos fragmentos o están solo en la Cinemateca. Sí, están en la Cinemateca. No los hemos subido todavía al YouTube porque necesitamos autorización de la familia, ¿no? Pero si alguien quiere investigar, quiere eso, están ahí en la Cinemateca para que pues, se los pueda visualizar, ¿no? Y ver, porque hay sitios, al menos de Guayaquil, que son importantes de esa época. Gracias. Bien, ¿alguien más quisiera comentar o preguntar algo de estos trabajos? ¿No? Sí, por favor, Ruth, le escuchamos. Buenas tardes. Yo tenía una pregunta y es con respecto no solamente a estos archivos, sino a todos los archivos históricos que tiene la Cinemateca. ¿Hay algún programa o no sé, alguna propuesta de hacer que estos archivos, por ejemplo, pueda ser material de estudio, yo que sé, para que se pasen en los colegios, en las universidades? Porque viendo lo que son y lo valioso de estos archivos, y sobre todo que no son el típico recurso de apréndanse estas fechas y apréndanse las batallas y todas esas cosas, sino que es una forma diferente de aproximarse a lo que hemos sido. Yo pienso que sería importante y sería súper interesante que esto se usara como material de estudio en los colegios y universidades. Sí, está disponible este material ahí en la Cinemateca. Es más, muchos de estos archivos nosotros los pasamos al público. Hay una sección dentro de la programación de Cinemateca que se llama Archivos Remix, en donde se hace una selección de determinados archivos y se los pasa. Igual, si alguien, por ejemplo, lo que usted dice, para estudiantes, para algún colegio, se ha programado funciones de estos materiales ahí en la sala de cine. Inclusive, si ustedes entran a la página web de la Cinemateca, ahí están los procedimientos de cómo ustedes pueden acceder a estos archivos y consultarlos, ¿no? Y sí, la idea es que se puedan difundirlos, ¿no? Un poco cuál es la limitación que se tiene, que inclusive dentro de la propia Casa de la Cultura hay núcleos en donde hemos propuesto difundir no solo estos archivos, películas, la programación que se pasa en la Cinemateca, pero muchas veces no hemos obtenido respuestas, ¿no? Por, no sé, una falta de gestión o de interés de las autoridades en cada una de las provincias, ¿no? En cambio, en otros sitios que sí, que les ha interesado y nosotros tranquilamente difundimos y mandamos el material. Y también para investigadores, gente que quiere investigar, consultar más, la Cinemateca está abierta para eso. Bien, ¿alguna otra pregunta que deseen hacer? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, vamos entonces a continuar. Les había también traído unos archivos de, pero estos sí quiero, porque son un poco más largos, ¿no?
eh, que es de Cobo, que son más o menos de los años 30, ¿no? Y quiero proyectarles algunos trabajos, ¿no? Que ya son más de los años 40, 50, pero que se enmarcan igual dentro de grabaciones de gente que no lo hacía con un interés de ser cineasta o de eso, pero con un interés de guardar, de testimoniar eso. Y después de algunos años, estos materiales se convierten en documentos importantes. Este es el caso de Cristóbal Cobo Arias. Él era un empresario, no sé si alguna gente recuerde Casa Cobo. Él traía repuestos para autos, estaba vinculado a, a la parte de automóviles que venían acá al país, estuvo vinculado a las carreras de autos, ¿no? Pero él era básicamente alguien que vendía repuestos de carros, ¿no? Casa Cobo. Y Cristóbal Cobo tenía la afición de filmar. Él también tenía una cámara y documentaba muchos acontecimientos, igual familiares o de sus amigos, ¿no? Él era también, digamos, una persona que tenía posibilidades, ¿no? Y filmaba a su círculo, a sus amigos, a sus panas corredores de autos. Entonces, quiero enseñarles un fragmento de esto de Cristóbal Cobo, que esto creo que sí tiene sonido, ya les voy a compartir, porque ya fue filmado en los años 40. Entonces, quiero que revisemos esto para que podamos comentarlo. Denme un segundito más que me pasó algo aquí. Ya, ya les... Y aquí tenemos ahora la carrera de los grandes. De los coches a propulsión a empuja duro, pues pasamos a los coches que cuestan mucha plata y que corren como una exhalación. Domingo 25 de febrero. Nos encontramos ahora frente al edificio del Sindicato de Pilotos del Tungurahua, quienes auspiciaron al corredor del carro número 55 que se provee de gasolina. El coche 55 que fue pilotado por Carlos Palacios y Víctor Espinosa. Aquí están los cronómetros listos. El señor Álvarez ajusta los cronómetros y aquí estamos en la meta final de la gran competencia automovilística Cuenca-Ambato. El público está ansioso, esperando la llegada del primer coche. Por medio de los radioreceptores se sabe que el coche se acerca a la meta. Los cronometristas de la meta están listos para recibir al primer corredor, o sea, al que ha de ganarse el premio que la Fiesta de la Fruta concede al gran automovilista. Aquí viene el coche número 7, el Ford número 40, que entra a la meta exactamente a las 11 de la mañana. Después de haber salido segundo puesto, entra Alberto Harp con su copiloto Hugo Cortés en el Ford modelo 40, después de 5 horas, 7 minutos 35 segundos, ganando la prueba entre Cuenca y Ambato. Los entusiastas deportistas lo llevan en hombros, lo abrazan y felicitan al gran corredor Alberto Harp, quien fue el campeón de esta carrera, Cuenca-Ambato. El público está ansioso esperando la llegada del siguiente coche. El siguiente coche. ¿Quién le va a pilotear el siguiente coche? Hay expectación en el público. No se sabe y aquí se acerca el segundo coche. El que se anota es el número 6. El número 6 piloteado por Enrique Aguayo con el copiloto Carlos Herrera. El Ford número 6, modelo 40. Segundo puesto, 5 horas, 22 minutos, 14 segundos. Se clasifica segundo en la carrera. Este es Enrique Aguayo, llevado en hombros por el público entusiasta.
y como podemos notar, se acerca ya el siguiente corredor. El siguiente corredor es el carro número 22 de Gonzalo Loza. Gonzalo Loza con César Andrade en el Ford número 13, modelo 35, quien se clasificó en quinto lugar. Y aquí llega nuevamente el gran corredor Gonzalo Loza en los hombros del mismo entusiasta que trajo al anterior. Y se acerca otro coche, Ocha a la vista, la carretera libre, pero este coche viene sin velocidad. Es el coche de Joel Muela y Alfonso Arteaga, que ha sufrido grandes percances en el carretero. Destrozado y a empujones, llega a la meta final, sin clasificarse. Joel Muela, y aquí se acerca el siguiente corredor, el número 17 de Luis Silva y Gilberto Villasí, es un Dodge modelo 41, se clasifica sexto en la carrera. Aquí viene otro coche, pero este no participa, es el coche de Joel Muela, con el cual ganó la carrera Tulcán Riobamba. Aquí vemos en hombros a Luis Silva, y viene aquí Joel Muela bastante triste por haber perdido esta competencia en la cual puso él mucho entusiasmo. Y aquí se acerca otro corredor, es el número 13 del sargento Harrison con el copiloto Vinuesa en el Ford número 13, modelo 35, se clasifica quinto en la competencia. Y se acerca un nuevo corredor, coche a la vista, aquí viene a gran velocidad el número uno, ha llegado el coche número 1, o sea el de Víctor Yepes, clasificándose en el último puesto por haber hecho más de 5 horas y 43 minutos. Aquí viene el sargento Harrison llevados en hombros. Y aquí entra el último de los coches, el 55 de Carlos Palacios y Víctor Espinosa, quienes fueron auspiciados por el sindicato de copilotos del Tungurahua. Así ha finalizado el segundo rollo de este importante documental. Bien, este es el material que les quería enseñar. Ya hemos saltado algunas décadas y ya vemos una locución, un intento de contar una historia, ¿no? Ahí. Eh, Estos trabajos, el nieto, Ricardo Cobo, ¿no? Nos ha dado a la Cinemateca para digitalizar, pero él sigue conservando los originales, es su opción, porque dice que en la hacienda de su abuelo, cuando encontró todas esas filmaciones, ahí se han preservado, entonces él quiere seguir preservando. Entonces, hemos tratado de hablar con él de que es importante traer todo el material para digitalizar todo lo que tiene. Igual parece que Cristóbal Cobo filmó durante unos 20 años, desde los años 40 hasta los 60. Entonces es un material muy importante, especialmente de la serranía ecuatoriana, porque ha filmado en Imbabura, en Ambato, en Quito, y creo que en Tulcán también hay algunas cosas. Entonces es un material, digamos, Cuenca, ¿no? Entonces es un material valioso que es importante eso preservarlo, ¿no? Bien, no sé si alguien quiere comentar, opinar algo de esto que hemos visto de Cristóbal Cobo. Sí, Byron, por favor. Sí, quería hacer una acotación. Los de Día a Día le hicieron una entrevista a Ricky Cobo y está en YouTube esa entrevista, ese reportaje que le hicieron. Y está bien hechito porque ahí está con tomas, o sea, más tomas del tren y todo eso en los años 50 en Quito y habla pues Ricardo Cobo. Así que también a los compas, ¿no? Vean en YouTube, se llama, se llama Aventuras y Legado de Cristóbal Cobo Arias de Día a Día. Eso nomás quería acotar. Gracias, Byron. Bien, ¿alguien más que quisiera comentar algo de este trabajo que acabamos de ver?
o de los archivos en general. Como repito, estos archivos no tenían ninguna pretensión cinematográfica, pero qué importante que se pueda conservar, preservar estos archivos, ¿no? No sé si alguien más quiere. Fran, por favor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Este que acabamos de ver es ser un archivo personal, ¿no? No era, porque tiene como un tinte alegre de un trabajo para televisión o algo. Es un archivo personal, ¿no es cierto? Sí, o sea, Cristóbal Cobo lo que hacía es filmar, pasarla a sus amigos, a su familia. Entonces, eso es lo que hacía él, ¿no? Como conocía a los corredores, ¿no? O sea, documentar lo que decía, su círculo cercano, ¿no? Es lo que hacía. Ya, Todo lo que vemos de ese cartel al final es puesto más bien por el nieto, por Ricardo Cobo, ¿no? mm, Él es el que pone ese cartel, ¿no? O sea, el nieto de Cristóbal Cobo. La filmación en sí y- de la carrera, perdón, de autos es solo hasta donde vimos que termina la locución. Ese cartel final es ya puesto ujú. por el nieto, ¿no? Y No profe, sé, ¿y sí. cómo cambiará todo esto, extendiendo la pregunta, ¿y cómo cambiará todo esto si sabemos que, digamos, estos archivos o todos los que hemos visto anteriormente tienen un valor ya histórico alto? Porque en aquel entonces la gente no tenía tantos equipos como para registrar, sabiendo que ahora uno puede registrar desde el celular. ¿Cómo será en un futuro, digamos, echando una mirada al futuro? La valorización de los archivos, sabiendo también que la inteligencia artificial se está desarrollando y cada vez incluso imita tanto a la realidad, como hablábamos al comienzo del taller. Eh, ¿Cómo será el futuro del archivo en ese Es que, sentido? es que justo. Sabiendo que se puede replicar o se puede inventar desde la IA inclusive. Sí, justamente de ahí la importancia de lo que les decía. Primero, cuidar los archivos, preservarlos, porque lo que dicen, si ustedes filman con su celular, suben a la nube y lo que les decía, dentro de unos años, el dueño actual de YouTube o de Facebook decide vender y el nuevo dueño decide borrar todo lo que está anteriormente porque no le es comercial guardar cientos y cientos de videos y decide algún rato borrar, ¿no? Entonces, todas esas preguntas de hacia el futuro en los archivos tenemos que hacernos nosotros y cuestionarnos y también dar posibles soluciones. ¿No? Porque es una responsabilidad nuestra guardar esas imágenes para futuras generaciones. Y de acuerdo al trabajo que hagamos en la actualidad, se preservará o no esos archivos. Vamos con Evelyn, por favor. Sí, y justo no hay que irse muy lejos a futuro, porque antes los en vivos que se hacían en Facebook preservaban, ¿no? Y actualmente tienen una duración de 30 días y se borran los videos, ¿no? Entonces no es irnos tan lejos de que se van a perder las cosas, o sea, realmente ya no existe como una nube en sí, hablando de Facebook, que es la red social que es la más utilizada a nivel mundial, ya ha visto la necesidad de liberar espacio para las nuevas actualizaciones y lo nuevo que está incrementando. Por ejemplo, como le digo, los videos en vivos, chao. Varios videos también ya de varios años de caducidad, chao. Por ejemplo, estas cuentas que son conmemorativas, que son para personas que han fallecido, se limitan netamente al último año de vida de la persona. Se elimina toda la información. Si se pone como cuenta conmemorativa. Entonces, eso tener muy en cuenta no es que va a futuro, es algo que ya está sucediendo en redes sociales. Gracias, Evelyn. Efectivamente, o sea, ya está lo que usted dice sucediendo eso, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia de que conservemos esos archivos? Como les repito, tanto los familiares como, no sé, documentaciones que tengan ustedes de manifestaciones o como en el caso
de Byron, de personajes singulares, ¿no? Tenemos que ir pensando cómo conservar esos archivos, ¿no? Sí, la cinemateca es una opción, digamos, institucional, con todas las limitaciones que tenemos. Pero yo creo que justamente, no sé, gente que vive en diferentes ciudades, gente que tiene mm, ciertos intereses. Yo creo que lo que siempre he dicho, hay que pensar en colectivo, no pensar individualmente. O sea, tener, por ejemplo, un NAS, que es un equipo que puede guardar mucha memoria, ¿no? Y son equipos caros, ¿no? Alrededor de unos 3.000, $5.000, ¿no? Un bueno que tenga un buen soporte, ¿no? Pensar en asociarse, en reunirse con grupos para entre todos pagar eso y poder conservar esos archivos, ¿no? Entonces, hay que ir buscando soluciones sobre la marcha de cómo guardar y preservar esos archivos, ¿no? Es una pregunta no del futuro, es una pregunta actual de cómo vamos a guardar y conservar esos archivos con todas las limitaciones que se tiene actualmente. ¿Alguien más quisiera comentar o preguntar algo? ¿No? Bueno, yo quisiera, si no hay ninguna otra pregunta de esto, quisiera hablarles de lo del trabajo que ya tenemos, como les decía, que realizar, ¿no? Eh, Esto ya habíamos hablado desde la primera clase, pero para la próxima yo necesito que ya presenten un poco un esbozo de lo que sería su proyecto. Yo les voy a mandar unos ciertos lineamientos de cómo presentar el trabajo. De aquí en adelante ya vamos a trabajar más con sus proyectos, igual vamos a seguir revisando. Entonces, la idea es que una primera hora lo utilicemos en esto, en seguir revisando archivos, en seguir comentando ciertas cosas que tenemos, pero la siguiente hora ya la utilizaremos en comenzar a trabajar sus proyectos. Sí, Evelyn, ¿nos quiere decir algo? Sí, le escuchamos, Evelyn. Tenía una duda. Bueno, en esta parte del proyecto yo ya tengo el tema que quisiera trabajarlo, porque está relacionado con bueno, el lugar donde estoy trabajando actualmente, que es la historia de un colegio militar. Pero quería preguntarle si no habría algún inconveniente que se lo utilice directamente para mi trabajo y se lo envíe a usted, obviamente. Todavía no lo hago, todavía ni lo empiezo, pero tal vez salga un poco antes de lo que acabe el curso o tal vez un poco después. Tal vez podría servir como un avance lo que presente al principio también como trabajo. No, por supuesto, como les decía, los plazos, todo eso se ponen ustedes, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes puedan realizar sobre todo un trabajo que sirva, que sea un trabajo, como les decía, que no caiga en los lugares comunes, ¿no? Que ya se han hecho, sino traten de ver otros puntos de vista, otras cosas que muchas veces no se contemplan y que son importantes preservar, guardar, ¿no? Como les decía, el trabajo no tiene que ser audiovisual en sí, puede ser un trabajo escrito, una investigación sobre algún personaje, de pronto algún fotógrafo, alguien que hizo un trabajo importante. Entonces, el tema lo marcan ustedes. Yo lo que voy a hacer simplemente es ayudarlos, conducirlos en ciertas cosas, ciertas cuestiones metodológicas para que vayamos avanzando en los proyectos, pero tampoco eso, tienen que presentar un trabajo final. Sí, la gente que ya lo tenga y que pueda, no sé, en estas 4 semanas que nos quedan, poder desarrollar el proyecto, perfecto que lo hagan, pero si no, como usted dice, puede quedar un inicio de proyecto y que si vale la pena se lo pueda continuar.
También yo les había comentado, no sé si a ustedes o a otro grupo, que de pronto algún trabajo de investigación importante pueda contar con el apoyo de la Cinemateca, en el sentido de decir, ah, no, este trabajo le interesa a la Cinemateca y podríamos apoyarlos en ese sentido. No económicamente, porque la Cinemateca no tiene plata, pero sí en cierta infraestructura, en el sentido de que si tienen que digitalizar determinados materiales o grabar alguna cosa, entonces se podría conversar y avanzar en ese sentido. Bien, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Algún otro comentario con respecto a los trabajos? Sí, Frank, le escuchamos, por favor. Sí, sí, tengo un poco raro el internet. Si me corto, me avisa. Tengo una inquietud. Entendí que de aquí en adelante, tenemos 4 semanas, de aquí en adelante vamos a trabajar como los talleres semanales van a seguirse dando o vamos a enfocar todas las energías para ir avanzando en el proyecto semana a semana o van a ser las dos cosas. Sí, las dos cosas. Vamos a seguir con los talleres revisando material, pero la Ujú, siguiente hora vamos a trabajar concretos sus trabajos. Entonces, que, por ejemplo, una persona que ya tenga avanzado, que quiera discutirlo, va a aprovechar mucho más del taller que otra persona que diga, no, recién lo voy a ujú, escribir y eso. Entonces, ya está en ustedes aprovechar este tiempo para su ujú. proyecto, poderlo discutir en el colectivo, en el taller, ¿no? Listo, ya. Muchas gracias, profe. Bien, vamos con usuario, no sé qué nombre es, sino que me sale ahí, usuario que levantó la mano. Profe, soy yo, perdón. Es que no sé, traté de cambiar el nombre, pero no me deja. Ya, ¿cuál es su Este, nombre, perdón? Dayana, Ah, Dayana. ya, ya, le escuchamos, Dayana. Sí, era una pregunta sobre, le estaba hablando de que, como los lineamientos para el proyecto, ¿cuándo nos podría ayudar con eso? Porque yo estoy pensando en hacerlo escrito. Entonces, así tiene una estructura así, entonces para guiarme con eso y ir viendo. Sí, máximo el día de mañana yo ya les envío ese documento para que ustedes puedan trabajar, cosa que tengan justo una semana para poderlo presentar. Además de ese documento, les voy a mandar igual, como siempre, a revisar una película y les voy a mandar también un texto de estudio, ¿no? Para que puedan ver y revisar eso. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? ¿No? Bueno. Bueno, Sí, Jessica, le escuchamos, por favor. sí, buenas noches. Bueno, mi consulta era si yo tenía pues la intención de hacer un producto audiovisual, entonces sí viene y es bienvenido pues que se nos ayude, bueno, si en el caso de que le interese la Cinemateca en lo que es la parte de la edición. Entonces me gustaría hacer audiovisual y escrito, pero también tengo una duda en el caso de que los proyectos queden ahí, van a ser igual publicados en alguna la página de la Cinemateca o no, o quizás también para tener los permisos de los consentimientos de las personas que va a ser entrevistada, la imagen y la voz, todo eso también. Eh, Esa era la duda. Sí, o sea, todos los trabajos que ustedes presentan quedan en archivo en este momento digital de la Cinemateca. Si es como, por ejemplo, que usted dice que quiere hacer un trabajo audiovisual, nosotros pasamos estos trabajos, haremos una sesión de clausura en la Cinemateca para pasar estos trabajos. Y, por ejemplo, si son personas de provincia, la idea es coordinar con la Casa de la Cultura, el núcleo provincial, para replicar estos trabajos en cada una de las provincias. Pero sí, o sea, ya les digo, o sea, todos estos trabajos, y por ejemplo, si es un trabajo de interés de la Cinemateca, claro, que se va a tener todo el apoyo porque nos interesa seguir desarrollando e investigando esta memoria del cine ecuatoriano. Vamos con Ana, por favor.
Buenas noches con todos. Mi pregunta es con respecto a la decisión de cuál va a ser el tema del proyecto. La verdad es que tengo un par de ideas, pero todavía no tengo nada concreto. Se supone que la siguiente semana tendríamos que presentar ya una idea de nuestro proyecto y obviamente queda muy poco tiempo para cambiarlo, pero digamos que en el transcurso de las 4 semanas que vienen, si decido hacer otra cosa o hablar acerca de otro tema, otra persona, ¿estaría bien o tendría que ser ya fijo con lo que se presente la siguiente semana? A ver, yo lo que le recomendaría es que la siguiente semana presente las dos propuestas, un esbozo de las dos propuestas, ¿no? O sea, un esbozo es digamos, un primer borrador de lo que uno quiere hacer y ya les voy a mandar el lineamiento. Pero de pronto, por eso es importante la discusión en el colectivo, la discusión en el taller, porque los puntos de vista de las diferentes personas va a ayudarle a usted a elegir cuál tema es más interesante. Eh, un poco como las grandes compañías norteamericanas de cine sabían si una película funciona o no. Ellos, cuando hacían una producción, iban a los pueblos pequeños de Estados Unidos y reunían a 100 personas en una sala y les proyectaban esos trabajos que todavía no salían al público. Y esas 100 personas preguntaban, decían si les gustó, no les gustó, ¿no? Y esto les daba un parámetro para saber si la película o lo que estaban haciendo iba a tener el éxito esperado. ¿Qué les quiero decir con esto? Que siempre cuando en un grupo de personas se puede discutir, proponer un proyecto y hay interés de las personas, uno se va a dar cuenta cuál proyecto va, no sé, a tener más posibilidades o repercusiones para realizar. Sí. García Márquez, por ejemplo, nos contaba, yo recibí clases de guión con él en la escuela de cine y nos comentaba que él antes de escribir una novela, un cuento, se los contaba a sus amigos como una anécdota. Y él esperaba, no sé, ver el feedback, la respuesta, la recepción, ¿no? Y decía, cuando ya más o menos la historia cuajaba, no, él se ponía a escribir. Entonces, son métodos o técnicas que se utilizan para saber que un trabajo, eso va a tener una repercusión o va a tener la respuesta que uno espera. Bien, ¿alguien más quería comentar? ¿Alguien más en el chat creo que levantó la mano? Emily, ¿nos quiere decir algo, por favor? Sí, justamente porque yo también estoy pensando en hacer tanto escrito como en la parte audiovisual. Más o menos, en el caso tal de que, mm, bueno, ¿qué temas más bien podrían ser lo que les pueda llamar la atención a la Cinemateca o algo para que ellos podamos nosotros recibir el apoyo para poder hacer? ¿Puede ser algo que sea abierto o netamente de sobre cine, fotógrafos, sonidistas, temas de guionistas y demás? ¿Puede ser algo más abierto a otro campo? ¿Abierto a otro campo como qué? No sé, por ejemplo, o sea, de, qué sé yo, algún barrio, algún escritor, o sea, de literatura, bueno, otro, ajá, de otro aspecto. Ya, si está vinculado a algo audiovisual, sí. Por ejemplo, un barrio en donde se conserven fotografías del barrio, cosas, sí, ¿me entiende? O sea, Ujú. siempre tiene que haber este componente audiovisual y este componente de memoria. Si es que cumplen con esos dos parámetros, de que sea algo vinculado a lo audiovisual y vinculado a la memoria, bienvenido sea. Ahora, no sé si tal vez ya, me imagino que de ley ya hay como archivo audiovisual de esto, pero tal vez enfocarme en como que en en un tema un poco más específico, porque tenía pensado el barrio San Marcos, pero como tal a Junín.
pero no sé si eso ya es muy genérico. O tal vez de esto desglosarle e enfocarme en una arista nada más. O sea, yo ahí lo que le diría es depende de lo que usted tenga adelantado o conocimiento de eso. Y yo creo que siempre uno tiene que abordar temas que le sean cercanos a uno. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si yo he vivido en ese barrio, conozco la historia de ese barrio, conozco a los viejitos de ese barrio, conozco que de pronto el zapatero alguna vez tomó fotos y conserva, ¿me entiende? Ujú. Cosas que para usted sean cercanas y que puede manejarlas. Pero si usted se mete en un tema en donde no tiene muchos datos, muchas cosas que de dónde afianzarse, yo creo que va a ser mucho más largo ese proceso. Tenso. Entonces, siempre es importante tener ciertos elementos. Por ejemplo, creo que Byron nos comentaba, si él tiene ya imágenes de eso, aunque sea un luchador, pero tiene imágenes de un luchador y dice, mi proyecto quiero rescatar estas imágenes del luchador porque quiero hacer una memoria sobre su trabajo, sobre la provincia, lo que él daba clases, ¿me entiende? Va a ser importante para él, cercano para él, e importante también para nosotros porque es un tema que no lo tenemos, que no lo conocemos y que vale la pena hacer. Ya, Entonces, eso, sí, ujú. sí, le Eh, escuchamos, por favor. ¿Cuál es la fecha de entrega del, si voy a hacer la parte audiovisual? ¿Hasta qué fecha nos darían un plazo en ese caso? Yo diría, les doy 4 semanas porque más o menos en esas fechas está la finalización del taller. Pero algunas personas que ya saben cómo, o al menos yo trabajo, siempre yo doy seguimiento hasta que el trabajo se termina. O sea, muchas veces ha habido trabajos que con otros grupos, con otros talleres, que se los ha terminado después de 1 o 2 meses finalizado el taller. Yo igual hago el seguimiento hasta que el trabajo esté concluido, porque lo importante es eso, terminarlo, ¿no? No quedar a medias con un proyecto. Y al menos si el proyecto vale la pena, es importante terminarlo. Ya, y otra consulta y la última. En el caso ya de ir avanzando, ¿cómo le solicitamos o usted lo verifica si es que nuestro proyecto vale la pena o podría interesarle a la Cinemateca? ¿Cuál sería el filtro para poder? Va a haber un comité, va a haber un comité que seleccione cuál proyecto es de interés para la Cinemateca, ¿no? Ya, Generalmente un comité en donde están gente de comunicación, gente de la parte de investigación, entonces eh, es un colectivo que tomará la decisión de cuál proyecto vale la pena apoyar o no. ya, eso sería todo. Muchas gracias. Ya, de nada. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta sobre esto de los trabajos? ¿O ya con esto más o menos lo tienen claro? ¿Sí? Bueno, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, ninguna otra consulta, vamos a quedar ahí con el taller. Por favor, no se olviden de mandar las capturas para yo poderles mandar la tarea. Y como les digo, máximo el día de mañana yo ya les mando este esbozo de cómo presentar los proyectos. Bien, gracias y una buena noche con todos. Gracias, Gracias, profe. profe. Buenas Chao, gracias. noches. Gracias.